reflejando es lo atrayente, ¿no? Lo interesante aquí. Realmente es muy, ¿cómo decirlo? Muy dramático, muy, no sé cómo decirlo, muy expresivo, ¿no? Aquí hay otras representaciones de la piedad. No, sí es otra. Pensé que había repetido una imagen, pero pues bueno, representación muy, muy recurrente y como elementos que ya exploraremos en teoría del arte el siguiente semestre, muchas de estas cuestiones que hay que tomar en cuenta de cómo se logra la comunicación no verbal, porque bueno, en el arte, pues no, o sea, en esas representaciones, en otros tipos de arte contemporáneos, como lo que es el performance, las instalaciones, estos nuevos modos, pues ya podemos agregar nuevas herramientas para que se escuche una voz, ¿no? Para que haya sonido, etcétera. Pero en este tipo de arte tradicional, pues no, las obras no se pueden mover, no pueden hablar, ¿no? Entonces, pues el artista, en este caso el artesano, recurre a otros elementos como para reforzar el mensaje. En este caso, pues la expresión corporal, incluso la exageración de la expresión corporal, ¿no? La cabeza muy caída, eso es lo que nos está comunicando realmente. Ok, ya. Ahora sí, Oriente. Todo lo que ya vimos solo es de Occidente. Ahora, Oriente, nada más. Vamos a ver dos, el bizantino y el islámico. Ok, en Oriente, el Imperio Romano de Oriente apareció en la historia cuando en el año 395 el emperador Teodosio dividió su reino entre sus hijos Arcadio y Honorio. El occidente sucumbió, o sea, como hablando del inicio, y cuando termina, sucumbió ante los bárbaros en el siglo V, pero el oriente permanecería hasta el siglo XV. Es decir, recordemos que en occidente estaba el arte paleocristiano y luego el prerrománico. Y les decía, mientras que en Occidente sucedía el prerrománico, aquí en Oriente estaba el bizantino. Fue como una continuación, ¿no? Ok, Bizancio, permítanme quitar esto, no puedo leerlo aquí. Bizancio, la capital, que era la capital, pudo permanecer como imperio debido a su superioridad cultural respecto a los pueblos vecinos, la diplomacia que había aliado a los enemigos en vez de combatirlos, así como los sobornos para comprar a los jefes adversos. Contexto social, ¿no? Bizancio y como pues como de mayor importancia, la capital con mucha importancia e influencia. Entonces, justamente aquí está el mapita para ubicarnos geográficamente. Imperio Bizantino, todo lo que está en rosita. Ok, Bizancio, fundada en el siglo VII por los griegos, antes de Cristo. En el siglo IV, Constantino la convierte en la Nueva Roma. En el arte bizantino, como en el paleocristiano, recordemos paleocristiano, estamos hablando de Occidente, la finalidad fue eminentemente religiosa, pero con orientaciones estilísticas distintas. Es decir, que la finalidad, el objetivo del arte era el mismo, pero el estilo, por supuesto, son como geografías distintas, también culturas distintas, pues el estilo es donde se ve la diferencia, ¿no? En Bizancio el arte estuvo bajo la protección imperial, pero al ser dedicado a Dios buscan a los mejores artistas procurando el más alto nivel, es decir, hasta la excelencia en las representaciones artísticas. En este arte se muestran dos ideas principales, la autoridad y el misticismo. Vaya, tampoco hay mucha diferencia de todo lo que ya hemos visto con el medieval, ¿no? Ok, este misticismo deriva de la importancia que se le dio a la simbología. Seguimos con el carácter simbólico como muy, muy importante, de donde derivará la complicada iconografía e iconología de las artes románicas y góticas. Solo destacar nuevamente, o sea, que prevalece, ¿no?, el sentido simbólico e iconográfico. Recuerden que durante todo el medieval es básico y esencial.
Ok, importante aquí, ya hablando más como sobre el arte. Tuvo mayor importancia lo invisible que lo visible. ¿A qué va esto? No sé si por aquí está. Aquí está. Solo el simbolismo es capaz de ver lo no objetivo y menos visible. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Con el arte trataban de... ¿Cómo lo puedo explicar? Dotar a las representaciones de un significado, o sea, de una gran carga significativa, más allá de lo que se ve, ¿no? Sino a lo que te remite eso. Cuando observas esa obra o esa figura, ese icono, ese símbolo, como lo que te hace sentir, ¿no? Algo así. Importó más lo invisible que lo visible. Bueno, aquí hay otra como para entenderlo. El griego y el romano analizan al mundo desde el exterior, mientras que el cristianismo bizantino lo analiza desde el interior y de forma subjetiva. Sí, más como el carácter emocional, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, bueno, también hubo sus etapas del arte bizantino. La primera, denominada Primera Edad de Oro, pues, vaya, contexto sociocultural, ¿no? Llamado siglo de oro o época de Justiniano, se intenta restaurar el Imperio Romano y se le considera una etapa de formación. Siempre estos primeros periodos pues son como esa transición y están empezando, ¿no? La segunda edad de oro ya es este periodo donde alcanzan una madurez y la tercera edad es ya cuando van en declive, ¿no? Están en decadencia, hay una desintegración del territorio, la caída de Constantinopla, recordemos que también siempre hubo invasiones, y entonces, pues ya estamos hablando del siglo XV, cuando finaliza el Imperio Bizantino. Se caracterizó por ser una civilización urbanizada, y bueno, ahí como dato, no significa, aquí dice, ¿no? Recuperan la identidad helenística griega, no significa que sea algo evidente en el arte, pero pues sí fue como de influencia, digamos. Bueno, en la arquitectura, también como un listado de elementos que caracterizan la arquitectura bizantina, varios ya los hemos visto. El uso de cruz, veníamos viéndolo también en Occidente con el gótico, que ya hacían plantas a modo de cruz, planta circular o octogonal, bóvedas de cañón, de arista, en fin. Ok, aquí ya son elementos que ya hemos visto. Aquí el único que no habíamos visto es el cimacio. Ahora en alguna imagen les voy a señalar cuál es el cimacio. Ok, ejemplos de basílicas importantes referentes del arte bizantino, pues la de Santa Sofía en Constantinopla, localizada en Estambul, ¿no? Vean también, hagamos una comparación, ¿no? De la arquitectura que ya vimos de Occidente y el último que vimos, el gótico, ¿no? Como esta diferencia, estamos hablando de una geografía distinta, pues tratar de hacer esa comparación, ¿no? ¿Qué sucedía en un mismo periodo, pero en Occidente, y qué sucede en ese mismo periodo, pero en Oriente? Entonces, como fijarse en la diferencia de los estilos. Y nuevamente, o sea, es una mentada los interiores. O sea, también los exteriores, ¿no? Pero los interiores es increíblemente bellísimo. Todo el arte bizantino es increíble. Esta, ¿no? Es la parte interna de la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Bueno, data de los años 532 y 537, de planta cuadrada con una gran cúpula nada más de 31 metros de diámetro y 55 de altura. Las pechinas, ¿qué son las pechinas? Las pechinas son estas, estoy señalando aquí con rojo. También es un elemento arquitectónico que fue de gran importancia porque se empiezan a implementar cada vez más las cúpulas y entonces es necesario este nuevo elemento arquitectónico, las pechinas.
Otra vez encontramos al Pantocrátor, ya se hace evidente un estilo distinto a lo que habíamos estado viendo. Ok, aquí, el cimacio. El cimacio. Aquí es esto, ¿cómo les digo? O sea, ustedes ya identifican el capitel, ¿no? Y arriba del capitel hay como otro capitel. Ese es el cimacio. Digamos que ese es el capitel y esta estructura arriba es el cimacio, ¿no? Es como este nuevo elemento que se da aquí en la arquitectura bizantina. Santa Vital en Rávena también es otro ejemplo de este... Ah, bueno, pues aquí está lo de las pechinas. Ejemplo de edificio de este tiempo, del bizantino. Aquí realmente sí vemos, ¿no?, que hay como mucha similitud con lo que vimos de la arquitectura románica, que en los exteriores es muy sobrio. Igual, y además también el uso de los materiales, veíamos que el ladrillo era bastante común, aquí se ve también. Cúpula, pechina, ya les expliqué. La pechina, pues este elemento necesario para poder colocar las cúpulas, ¿no? Al final de cuentas las pechinas soportan la cúpula. Y bueno, imágenes de los interiores. Todo esto que ven, es que me choca estarle moviendo y se me mueve todo. Ok, esto que ven no es pintura, es mosaico. Es mosaico, es el arte del mosaico, el mosaico bizantino. No sé si lo han escuchado antes, pero wow. El arte bizantino reluce, destaca por el arte mosaico. Y bueno, todo, o sea, debe ser increíble, ¿no? Otra vez, el día que me toque ir, aunque no soy fan de las iglesias ni de catedrales, o sea, no de la religión, ¿no? Pero, o sea, entrar a un edificio así, no sé. Soy de las personas que cuando se encuentran con algo, o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, que fácil voy a llorar, ¿no? O sea, ver la magnitud y la belleza y el color y todo, no, o sea, sí soy de esas que lloran cuando me encuentro con algo con este tipo de arte tan hermoso. Decíamos de los mosaicos, pues imagínense la técnica del mosaico, pues no es lo mismo como que tú puedas controlar el dibujo, el alcanzar la profundidad o los volúmenes. Es una técnica distinta, un material distinto que no nos ofrece esa, ¿cómo decir? Pues no nos ofrece el demostrar a detalle, ¿no? Como las correctas proporciones, la profundidad, volúmenes, etc. Sin embargo, aún así, sí se alcanza a ver la intención de crear sombras, ¿no? Sobre todo en las telas. Se alcanza ahí a ver la intención de los pliegues de las telas. Otro ejemplo, todo esto acá arriba son mosaicos. Todo esto es mosaico. Todo esto es mosaico. Bueno, otros datos también interesantes. Ya veníamos viendo, ¿no? Desde que desde los romanos, desde el Imperio Romano ya venía... pues venía creciendo toda la urbanización y todo lo que eso implica, ¿no? En cuanto a edificios, en cuanto a los acueductos o los sistemas, ¿no? Todos esos nuevos sistemas de ingeniería, las murallas, eso ya son cosas que se han venido mencionando anteriormente. Se nota, como he dicho, se nota aquí la gran influencia del Imperio Romano. La escultura no tuvo tanta importancia, pues los mosaicos, es lo que les digo, fue lo de mayor importancia en el arte bizantino. Sin embargo, bueno, aquí algunos ejemplos de escultura, más que nada relieves. La arquitectura implementa cúpulas. Bueno, aquí ya se habló de las cúpulas, pero aquí vemos como no solo una cúpula, sino como el uso recurrente en el mismo edificio, diferentes cúpulas, ¿no?
Vemos también los materiales, ¿no? Que también son como el tabique, el ladrillo, como un aspecto muy, muy rústico. Y nuevamente, los interiores. Hablábamos del dorado, aquí también se menciona el dorado, así como el retablo, este retablo, ¿no? Con esmaltes sobre metales preciosos, es decir, sigue predominando los materiales lujosos, altamente lujo, y no sé, es una belleza, ¿no? La pintura, principalmente en Constantinopla, consiste casi exclusivamente al procedimiento del mosaico en muros y miniaturas. De mosaico ya hablamos, que incluso el mosaico viene a reemplazar la pintura, pero también la decoración de los textos, ¿no? De pergaminos, ahí es donde se podría encontrar esta parte de la pintura. Se distingue la riqueza de sus materiales con la abundancia de oro, una importante ornamentación y la falta de movimiento ya característica de todo arte medieval. Está siendo repetitivo. Voy a pasarle. Encontramos nuevamente estas desproporciones, figuras caricaturescas. Está chistoso, ¿no? Porque aquí en la primera imagen pues vemos que hay una intención de ambientar a los personajes, hay una arquitectura detrás, pero todavía pues todavía no hay un estudio de la perspectiva y la representación, ¿no? Ok, mosaicos, que es lo más importante. Si bien la arquitectura era pobre, se dedicaron a poner especial atención a la decoración abundante y profusa, por lo que el mosaico fue el material perfecto. Se mencionaba al inicio del bizantino que pues buscaban como la mayor maestría y la riqueza de los materiales pues para enaltecer el poder de la iglesia. Y bueno, aquí nuevamente se puede ver el detalle de las teselas, pieza por pieza. Ejemplos, detalles y lo mismo que he mencionado hace rato, es impresionante el trabajo. Todo eso que podríamos pensar que son frescos, que es pintura, no, son mosaicos, es arte mosaico. Este es el cimacio. Este que estoy marcando en rojito es el cimacio. Todo esto son mosaicos. La pintura juega un papel narrativo, ya se ha mencionado. Los mosaicos continúan siendo la principal manifestación y los iconos pasan a ser mucho más detallados. Lo que les mencionaba hace rato, iconos, siempre se conserva la misma estructura, es un icono, no se puede modificar, pero nuevamente aquí vemos al Pantocrátor y ya tiene un estilo totalmente distinto, tiene incluso pues un mejor tratamiento, ¿no? El rostro es un poco más realista, se ve un poco más una expresión, las proporciones quizás un poco más cuidadosas, a excepción de la mano está un poco extraña, pero sí hay como más intento de sombra, de difuminar, qué sé yo, ¿no? Sí se ve una evolución o un estilo distinto. Bueno, ya por último, el islámico o árabe, ¿no? Contexto sociocultural. Hacia el año 570, Mahoma comienza a predicar en la Meca, hoy Arabia Saudita, o sea, una nueva religión, que fue el Islam. Es una religión monoteísta, teniendo la creencia de que Alá es el único Dios todopoderoso. Creen en Mahoma como el profeta del Islam. A su muerte, el sucesor de Mahoma sería el califa, que sería entonces el jefe político y religioso. El califa es el jefe político y religioso. A la muerte de Mahoma, el Islam se extiende por toda Arabia a través de la Guerra Santa, para ubicarnos más o menos desde la India hasta España, ¿no? Va a ir expandiendo territorialmente. Y bueno, aquí sí hay una gran diferencia con la arquitectura islámica o musulmán, y también se le llama mozárabe. Materiales pobres como la madera, yeso, mampostería, ladrillo.
Soportes, o sea, vaya, ya ven que hago como un listado de pues, elementos, materiales o elementos arquitectónicos que distinguen. Muros, pilares y columnas, capiteles de herencia romana y bizantina. Arcos, es impresionante los tipos de arcos, ya estoy harta, los tipos de arcos que salieron con el arte islámico. Ahorita les pongo una diapositiva donde se ven, no sé, como 30 tipos distintos de arcos. Las cubiertas, pues la bóveda, uso de la bóveda, cúpulas y alfarje, decoración, bueno, ahorita vamos a ver algunos tipos de decoración. Ok, las dovelas bicolores. Ya les juro que ya estoy. Esa es una súper característica para identificar cuando es el arte o la arquitectura un arco mozárabe o islámico. Las dovelas son estas, aquí donde se ven como colores, ambos colores, dos colores, bicolor. Esas son las dovelas, ¿no? Y es muy característico en el arte islámico o mozárabe este tipo de dovelas bicolores. Ya estoy empezando como a alucinar. Arquitectura religiosa y civil. Aquí, ¿saben qué? No, ya no puedo. Ya estoy así, me estoy saturando demasiado. Vamos a ver. Bueno, ya no es mucho realmente, ya. Las mezquitas, aquí definitivamente hay una gran diferencia entre las basílicas que hemos visto en Occidente e incluso con el arte bizantino. Aquí es totalmente distinto. Aquí son las mezquitas, ¿no? Estructura esencial dentro de la arquitectura religiosa. No son templos, sino salas de oración que constan de distintas zonas con funciones distintas. Y aquí está, ¿no? El patio de abluciones, sala de oraciones. Y también realmente hay mucha información sobre las mezquitas, sobre la orientación del nicho, del mihrab. O sea, también, ¿no? Cada elemento, cada disposición del elemento o la orientación tiene pues un sentido, tiene un porqué. Ya no puedo. En Estambul, pues también, ¿no? Se nota enseguida como la diferencia en el estilo arquitectónico, pero igual como bellísimo, bellísimo. Pero qué interesante, bueno, ya como para ir terminando, vayan viendo aquí las características muy, muy distintivas el carácter decorativo en la arquitectura islámica, como formas orgánicas, líneas entrecruzadas. Aquí están los tipos de arcos, mientras que solo habíamos visto el arco de medio punto, que es aquí el primero. Habíamos visto el apuntado. Aquí con la arquitectura islámica, o les digo, también se puede llamar mozárabe, vean, o sea, una cantidad impresionante de arcos, ¿no? Se me olvidó que otra cosa les iba a mencionar. Bueno, palacios son la principal estructura dentro de la arquitectura civil. Tendrían muros desnudos, es decir, lisos, sin decoración, que nos podrían recordar como a los sigurats de Mesopotamia, que eran bastante sobrios, ¿no? Muros desnudos, es decir, no había nada en los muros. Y bueno, vean también el gran detalle, ¿no? De la arquitectura islámica, está cargada de mucha decoración y son como patrones, ¿no? Son como patrones que hay mucha repetición de esos patrones. Y esto también era como, si se dan cuenta, aquí no había como la representación del dios, como lo vimos con el Pantocrátor, por ejemplo. Aquí era como la esencia de su dios a través de esos patrones repetidos, ¿no? Como el infinito, el siempre, como la presencia infinita del dios. No tenía una imagen humana, sino que era a través de estos elementos, esos patrones, como la esencia o su presencia, ¿no? Entonces, por eso vemos mucho este carácter decorativo, patrones y muy abundante, ¿no?
Y bueno, aquí hay como particularidades sobre la decoración. Las yeserías son elementos decorativos geométricos realizados en yeso y adosados al muro, es decir, que no eran relieves directamente en los muros, sino que se trabajaban de manera como aparte y luego se adosaban, es decir, como que adosar, ¿no? Como que se pegaban. Formas tenían aspecto de una red de rombos entrecruzados o bien arcos lobulados y entrecruzados, es decir, que pues todos los tipos de decoración, o sea, tienen su nombre, tienen sus detalles, ¿no? El alicatado era, bueno, es más bien el barro vidriado a modo de mosaico que recubre la parte baja de los muros, como este, ¿no? Como esta parte, o como esta parte. ¿No? El ataurique son motivos vegetales, como este que vemos aquí a la derecha, tallos con hojas alargados, ¿no? En fin, vemos como mucha decoración de carácter geométrico y orgánico, pero es, ¿no?, la repetición de estos patrones haciendo referencia a la esencia o la presencia del Dios, sin una forma humana. Otro tipo de trabajos que podemos encontrar son la cerámica, el marfil, el vidrio, la madera, que bueno, perdónenme, pero ya no puedo más. Pero ya, prácticamente ya, creo que ya es todo. Ya. Y aún así, realmente, lo cerré. Aunque parece mucho, la verdad es que está súper resumido. Pero bueno, ya está, para que no quede como pendiente ningún tema. Ya para terminar, bueno, no sé si ya está arriba en la plataforma este material, si no, denme chance, lo checaré ya sea al rato mañana, porque a las 3 tengo otra clase y necesito comer. Pero quiero saber, ¿tienen alguna duda con el proyecto final? Porque pues ya estamos así como con el tiempo encima y... ¿Sí? Lo que pasa es que descubrimos que van a haber como 3 equipos de 7 integrantes. Eso estaba viendo hace rato en sus mensajes. ¿Cómo ustedes quisieron organizar sus equipos? Oigan, sí, ¿no? Estaban ahí llorando que ustedes querían organizar sus equipos. Ajá, es que probamos, al final creo que se hicieron como 6 equipos. Entonces queríamos ver si había posibilidad de que haya un equipo de 4, 2 de 5, 2 de 6 y 1 de 7. O está muy revuelto. ¿Cuántos equipos serían? ¿Como 5 o 6? 6 equipos. Perdón. Si ya están los equipos formados, ya nadie quedó fuera, entonces así. Nada más me dicen bien, que ya ahorita no tengo cabeza. Pero si ya no hay nadie fuera, si ya todos tienen equipo y que no sean menos de 4, pues así lo pueden trabajar. ¿Sí? ¿Ya Gracias, maestra. todos tienen equipo? ¿Nadie está fuera? Quiero pensar que sí, ya todos tienen equipo. ¿Saben que no pasé lista, verdad? No importa, todos dijeron presente. Yo no sé, estoy harta, amigos. Perdón. Gracias por que se hayan quedado, creo que todos se quedaron. Ya, vámonos. Cualquier cosa, por favor, sobre el proyecto final o algo, después con toda confianza me pueden